Bueno, entonces vamos a empezar ya con el último módulo del procesador. La última práctica que hicieron fue, que es la de las cartas ASM, fue para que comprendieran la utilidad de la unidad de control. Si no hubieran hecho una unidad de control, ustedes hubieran tenido que gestionar el funcionamiento del registro, del contador, del multiplexor manualmente y hubieran ejecutado ustedes el algoritmo. Entonces, al final de cuentas, una ruta de datos que tiene conexiones entre ellos no me sirve de nada si yo no tengo una unidad de control que la esté gestionando. La unidad de control en el procesador propiamente es el elemento que se encarga de decodificar y liberar la microinstrucción para la ejecución de cada instrucción. Ustedes tienen una instrucción que sale de la memoria de programa y esa se divide en muchos cachitos, ya lo vimos de acuerdo al formato de instrucción, y un pedacito llega a la unidad de control. Dentro del pipe del procesador tenemos 4 etapas de ejecución: el fetch o la búsqueda, la decodificación, la ejecución y el write back. Ya vimos la parte de fetch, que fue la última, la práctica de pila y memoria de programa. La ejecución propiamente la hace el archivo de registros, la ALU, y el write back lo hacen la memoria de datos y el archivo de registros. Lo único que nos hace falta es la decodificación. Entonces, cuando el pedacito de instrucción correspondiente que tiene los códigos de operación y de función llegan a la unidad de control averigua qué instrucciones, a eso se le llama decodificar. Yo por medio de un código chiquito puedo entender la instrucción completa. Y entonces lo que hace la unidad de control es activar o desactivar las señales de control de cada uno de los elementos de la ruta de datos. Con las señales de control me refiero a las señales por ejemplo, de la pila, que me permiten hacer una llamada subrutina, un retorno, un salto incondicional o condicional. Del archivo de registros, seleccionar si hago corrimiento, la dirección, si lo escribo. De la ALU, indicarle qué operaciones va a generar la ALU. De memoria de datos, si guardo o no guardo el resultado. Entonces, la unidad de control, una vez que decodifica, libera un vector grandote de bits, en donde cada uno de esos bits es un bit de control para las unidades de la ruta de datos. Propiamente la microinstrucción se define como el vector que contiene el valor de cada uno de los bits de control de los elementos de la ruta de datos para la ejecución de la instrucción. Entonces, este es el procesador y digamos que del óvalo verde hacia abajo es toda la ruta de datos. Y es lo que yo les decía, que no les sirve de nada tener todos estos elementos sin tener una unidad de control que los gestione. La práctica que van a hacer ahorita, bueno, no la ahorita, de aquí en adelante, todo tiene que ver con la unidad de control. Entonces, les voy a explicar cómo sacar las microinstrucciones. 1. Lo primero que tienen que hacer es entender qué es lo que hace la instrucción. Si ustedes no entienden qué es lo que hace la instrucción del set de instrucciones, entonces no van a poder avanzar. ¿Ok? Y ya es punto en el que deberían entender cada una de las instrucciones, porque ya hicimos las primeras clases, vimos cómo se programa el ensamblador. Luego, en función de las instrucciones, diseñamos cada uno de los elementos de la ruta de datos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entender qué es lo que hace la instrucción, que este punto está como implícito en todo lo que hemos hecho ya. Luego, el punto 2, desglosar por pequeños pasos la ejecución de la instrucción. Esto ahorita con los ejemplos se los voy a explicar. Número 3, ubicar los elementos de la ruta de datos que trabajarán en la ejecución de la instrucción. Y por último paso, colocar los unos y ceros en las señales de control involucradas en la ejecución de la instrucción. Entonces, esto lo van a entender mejor con un ejemplo. Este es mi ejemplo. La instrucción LI R3 0x45. El 95 que está primero indica que es el contador de programa. Hagan de cuenta que en mi programa escrito, en la línea 95, yo tengo un LI R3 numeral X45. Ok, entonces siguiendo los pasos de la diapositiva anterior, lo primero que tienen que hacer es entender qué es lo que hace la instrucción. Esta instrucción no tiene mucha ciencia y de hecho es la primera que vimos en todo el curso. Lo que hace la instrucción es, en el registro 3 del archivo de registros, le asigna el número 45.
¿Qué operación se hace en el registro? Pues una operación de carga. ¿De qué número? Pues el número X45. Acuérdense que la X es para notación hexadecimal. Ahora, segundo paso, desglosar por pequeños pasos la ejecución de la instrucción. Aquí no hay gran parte del desglose, porque al final de cuentas, pues lo único que hace es cargar la instrucción, pero antes de hacer la carga de la instrucción, lo primero que se hace es hacer fetch a la memoria de programa para obtener la instrucción. Esta tablita que tienen aquí es la instrucción representada en el formato de instrucción correspondiente. Esta instrucción, al ser un LI, es una instrucción de tipo I y de 16 bits, en donde la literal es de 16 bits. Entonces tengo los primeros 5 que son código de operación, luego 4 que son el registro de destino y los últimos 16 para el dato que voy a cargar. Ahora, segundo paso, ubicar en dónde van cada uno de los bits de la instrucción en la ruta de datos. Si se dan cuenta, este es el esquema del MIPS, nada más que en blanco y negro lo redibujé para que pudiéramos ir viendo como por colores, ¿va? Entonces, y esta tabla que está acá abajo es el vector de microinstrucción. Les decía que el vector de microinstrucción contiene los bits de control de cada uno de los elementos de la ruta de datos. No solamente se controlan los elementos grandes como pila, archivo de registros, ALU y memoria de datos, sino también estos multiplexores que están aquí en medio, porque los multiplexores dejan pasar o no uno u otro bus. Ahora, antes de que siga avanzando, como no estoy segura todavía si ven mi cursor, si se dan cuenta, yo voy a hacer referencia a los buses por medio de los nombres que tienen aquí. Por ejemplo, vean la pila, y la pila tiene en la salida algo que se llama PC out. Entonces, cuando yo me refiera al bus que está ahorita en azul, yo me voy a referir al bus PC out, y en subíndice está el tamaño del bus. Ahora, después de la memoria de programa tienen un bus grandote en vertical de donde se separan varios buses chiquitos. Esos buses son un subconjunto de bits del conjunto completo de la instrucción. Por ejemplo, el bus que está en azul que entra a la unidad de control dice I24A20, significa que por ese bus llega la instrucción de los bits del 24 al 20. ¿Ok? Entonces, para que se vayan familiarizando con la nomenclatura por si no van viendo el curso. Y al final, abajo tengo la tabla en donde cada una de las localidades de la tabla corresponde a una señal de control. Voy a irme a la unidad de control. La unidad de control tiene una única salida, que es un bus de 21 bits que se llama microinstrucción. Este bus de 21 bits de microinstrucción está acomodado de esta manera. Yo lo acomodé de esta manera, lo pueden acomodar de la manera que ustedes quieran. Y el único bit que no van a encontrar dentro de la ruta de datos es el último de la derecha, que es LF. LF no está aquí en la ruta porque LF es un bit interno en la unidad de control, pero es parte de la microinstrucción, ¿ok? Entonces por eso es que no lo van a ver aquí, dentro de la ruta. Ahora, entonces, dice ubicar en dónde van cada uno de los bits de la instrucción en la ruta de datos. Bueno, quedamos que la instrucción LIR30X45 estaba en el contador de programa 95. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la memoria de programa está cargado mi programa. Hagan de cuenta que en la localidad 95 tengo la instrucción LIR30X45. Entonces, para que esa instrucción salga por el bus de instrucciones, que es este de acá, tiene que llegar un 95 por el contador de programa. Entonces, por eso es que lo primero que pasa es que PCOut tiene el número 95. En ese momento, el bus de instrucciones saca la instrucción, luego le hace un fetch, y esta línea azul que viene acá arriba es toda la instrucción completa. La separé de acuerdo al formato de instrucción. Entonces aquí tengo un LIR30X45. ¿Ok? Ahora, esa instrucción se divide y se va a dividir con base en el formato de instrucción. De hecho, bueno, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar qué es lo que pasa realmente en todo el procesador, pero al final de cuentas ahorita lo que nos interesa es que en los bits del 24 al 20 sí o sí llegan a la unidad de control, y quedamos que la unidad de control averigua con base en el código de operación y en el código de función qué instrucción es la que estoy ejecutando. Luego,
Entonces, por eso es que por el código de operación llega un 1 a la unidad de control. Luego, como voy a hacer una escritura al archivo de registros, me interesa indicarle al archivo de registros en dónde voy a escribir. Esa localidad de en dónde voy a escribir llega por los bits del 19 al 16. Entonces vean el bus de instrucciones del 19 al 16, está llegando un 3 directamente. Y ya tengo dónde voy a escribir, me hace falta el qué voy a escribir. ¿En dónde está el qué voy a escribir? En los bits del 15 al 0 de la instrucción. Vean el bus de instrucción 15 al 0, que antes de llegar a write data pasa por un multiplexor, ¿ok? Ahora, ya que desglosé, digamos de alguna forma, la instrucción en la ruta de datos, el siguiente paso es colocar el valor correspondiente a las señales de control para ejecutar la operación. Ahora, si se dan cuenta, tengo ahora tres señales de control en rojo y una en verde. Cuando yo la ponga en rojo, significa que la tengo que poner en 0. Esas señales las tengo que poner en 0 y en verde la tengo que poner en 1. Y todas las demás señales van en 0. Pero todas las demás señales van en 0 porque para esta instrucción en específico no me interesa el valor que tengan las demás señales. Nada más que yo les estoy poniendo aquí en rojo, aunque también valen 0, les estoy poniendo en rojo porque van involucradas dentro de la ejecución de esta instrucción. ¿Ok? Entonces, primero, para que el bus de instrucciones, el dato que hay en el bus de instrucción del 15 al 0 pase a write data del archivo de registros, yo tengo que tener yo tengo que tener en el multiplexor SWD el valor 0, algo que se me olvidaba. Los multiplexores los voy a estar llamando por medio del nombre de su bus de salida. Por ejemplo, en este caso, el multiplexor que diferencia entre los dos posibles datos que entren a write data, le voy a llamar multiplexor SWD. Los multiplexores que están antes de la ALU los voy a llamar multiplexor SOP1, multiplexor SOP2, ¿ok? Y así su señal selectora SOP1, su señal selectora SOP2, ¿sale? Entonces, les decía, para que el bus de instrucciones, el contenido del bus de instrucciones que hay en los bits del 15 al 0 pase al bus write data, yo tengo que asegurarme que la señal SWD de control que llega al multiplexor SWD valga 0. Entonces en la tablita de abajo les puse un 0 en rojo. ¿Sale? Ahora, ya tengo el dato que voy a escribir en el bus donde lo necesito, porque acuérdense que necesito ponerlo en write data, ya lo puse aquí. Ya tengo la dirección en donde la voy a escribir. Esa dirección, que es el bus de instrucciones del 19 al 16, no pasa por ningún multiplexor, llega directa. Entonces ya tengo el dónde, ya tengo el qué, me hace falta la orden de escritura. Si ustedes revisan su tabla de control del archivo de registros para poder escribir un registro, el valor de entrada, yo tengo que poner en las señales de control Shift Enable en 0, dirección en 0 y WR en 1. Si ustedes se van a la tabla de acá abajo, eso es lo que tengo. Shift Enable en 0, dirección en 0 y WR en 1. Y con eso, el valor de el bus de datos de write data pasa al registro dado por write register. Y ahí termina la ejecución de la instrucción. Ahora, algo que tienen que notar es que para que ustedes saquen la microinstrucción, ya conocen qué hacen cada una de las unidades de la ruta de datos. Entonces deben tener a la mano las tablas de control de cada uno de los elementos. Seguramente no las recuerdan, no se las saben de memoria, pero entonces deben tener a la mano las tablas de control porque si se dan cuenta, aunque lo hagamos con el diagrama, si no tienen el valor de las señales de control, ustedes le pueden poner a Shift Enable, DIR y WR la combinación que se les ocurra y no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, para sacar la microinstrucción lo que tienen que tener es las tablas de comportamiento de las unidades, el mapa completo del procesador para que vayan viendo por dónde van fluyendo los datos y ya, ¿va? Y de ahí en fuera la microinstrucción es completa. La microinstrucción completa es todo esto. Si se dan cuenta, los demás bits también valen 0. ¿Por qué no están en rojo? Porque para esta instrucción no importan. Entonces, no, bueno, más bien no están involucrados en la ejecución de esta instrucción. ¿Ok? Ahora, la microinstrucción completa pues, sería toda esta.
Esta diapositiva me muestra cómo se ejecuta la instrucción. De este lado, del lado izquierdo, perdón, tengo el mismo diagrama anterior. Nada más que en naranjita tienen los valores que hay en los buses en ese momento. En todos los buses del procesador, en todo momento, tienen datos. La diferencia entre si los ocupo o no los ocupo radica en la instrucción que estoy ejecutando. Por ejemplo, aquí para esta instrucción sigo trabajando con LI R30X45. Vean, además de tener datos en los buses azules que son los involucrados para la ejecución de esta instrucción, por ejemplo, en Read Register 1, que son el bus de instrucción del 15 al 12, yo tengo un 0 que viene de la misma instrucción. Vean, los bits del 15 al 12 pues, tienen 0. Ahora, en Read Register 2 yo puedo tener o los bits del 11 al 8 o los bits del 19 al 16. ¿De qué depende? Depende del multiplexor SR2. El multiplexor SR2 quedamos que tiene 0 porque no estaba involucrada en la ejecución de la instrucción LIR30X45 y al tener un 0 selecciona la entrada de instrucción del 11 al 8. De tal manera que Read Register 2 también recibe un 0. Si recuerdan y si revisan su tabla de comportamiento del archivo de registros, esto significa que yo por Read Data 1 y Read Data 2 estoy leyendo los registros direccionados por Read Register 1 y Read Register 2. Entonces en Read Data 1 tengo el contenido del registro 0 y en Read Data 2 tengo el contenido del registro 0. ¿Qué hay? No lo sé. Supongamos que había un 20 en el registro 0. Ahora, ¿qué hay en la ALU? Depende de los multiplexores SOP1 y SOP2. Como valen 0 para esta instrucción, entonces pasan tal cual Read Data 1 y Read Data 2. Entonces si tenían 20, pues aquí tengo 20 y 20. Y la ALU necesita una operación en ALU-OP, como no le estoy ocupando recibe ceros, y si van y revisan su vector de ALU-OP en la tabla de la ALU, se van a dar cuenta que es una AND. Entonces estoy haciendo 20 AND 20. ¿Esto qué resultado me da? Pues un 20, que es lo que tendría yo acá. O el contenido del registro 0 AND el contenido del registro 0. Aquí le puse suma, perdón, pero es una AND. Ahora, ese resultado va a ir al bus SDMD de 16 que está inmediato después de la ALU. Y ese resultado puede ir a dos lados. Más bien llega a fuerza a la memoria de datos para hacer una lectura, porque no estoy haciendo escritura dado que WD vale 0, y llega también al multiplexor SR. Entonces, para empezar, en la memoria de datos yo estaría leyendo la localidad 20 o lo que me haya resultado de la operación en la ALU. Y por data out aquí tendría el contenido de la localidad 20 o el 20, que es el resultado de la ALU que vengo arrastrando por medio de este multiplexor. SR va a dejar pasar a lo que hay a lo que viene de la memoria de datos. ¿Por qué? Porque SR tiene aquí un 0, ¿ok? En la señal de control. Y este bus SR puede llegar a Write Data. Y Write Data, acuérdense que lo habíamos dejado en 0 para que dejara pasar el 0x45. Nota, si ustedes aquí le ponen un 1, en lugar de estar escribiendo el 0x45 como dice la instrucción en el registro 3, van a estar escribiendo el contenido de la localidad de memoria X, o en este caso la localidad de memoria 20, dentro del registro 3. Entonces vean como el valor de un bit que está involucrado en la ejecución de la instrucción, si lo ponen mal, ya valió la instrucción completa. ¿Ok? Entonces les decía, en todos los buses hay datos y en todos los buses pues hay información. Lo único que tengo que tener cuidado es ver, ¿la ocupo o no la ocupo? En este caso, aunque el otro bus del multiplexor SWD, el que llega por la entrada 1, tiene datos, a mí no me interesa. El que voy a tomar es el bus que viene de la instrucción del 15 al 0. Ahora, teníamos en el contador de programa el 95. Entonces, acuérdense, la pila saca un nuevo contador de programa cada vez que hay un flanco de ascenso de reloj. Del lado derecho les puse un diagrama de tiempos de cómo es que se está ejecutando la instrucción. El PC out es el contador de programa que sale de la pila, se incrementa en cada flanco de ascenso de reloj siempre y cuando la pila no reciba la orden de hacer otra cosa. La otra cosa que puede hacer un salto, un call o un ret.
Entonces, por cada flanco de ascenso yo tengo un 95 y en ese, perdón, yo tengo un nuevo incremento, en este caso sale el contador de programa 95 y una vez que sale el contador de programa 95, un poquitito después sale la instrucción. No sé si se alcanza a ver, pero aquí lo desfase. Entonces la instrucción sale un poquitito después. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas la instrucción, la lectura, aunque es asíncrona, no es instantánea. Acuérdense que hay tiempos de retardo de propagación. Y entonces, después de que sale la instrucción, se divide en los buses. Eso sí es inmediato. En los bits del 24 al 20 tengo esto, en los bits del 19 al 16 tengo el 3 y en los bits del 15 al 0 tengo el 0x45. Lo dejé en estos tres campos porque son los tres campos que en esta instrucción me interesan porque esta instrucción es una instrucción de tipo I. Ahora, después de que sale la instrucción, un poquitito después sale la microinstrucción. ¿Por qué? Pues porque la unidad de control igual no decodifica instantáneamente. Lo que hace es, después de cierto retardo de propagación y ciertos retardos de ejecución, decodifica. Y ya que decodificó, sale la microinstrucción de LI. Este bus, el bus después de instrucción 15 a 0, dice uint, que es la microinstrucción. Significa que se liberó la microinstrucción completa de esta instrucción. ¿Cuál es la microinstrucción completa? Pues es esta, la de la tabla de acá abajo. ¿Ok? En ese momento se libera esta microinstrucción. Y hasta ese momento es cuando el bus de SWD toma el valor de 0x45. No antes. Bueno, depende de la instrucción anterior. Si la instrucción anterior había sacado dentro de su vector de microinstrucción un 0 aquí, pues entonces ya estaba el dato. Pero supongamos que venimos de un momento en el que no sabemos qué es lo que había antes. Entonces, en este caso, el bus SWD toma el valor 0x45 y en ese momento también WR vale 1. WR es la señal que me permite habilitar la escritura en el archivo de registros. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque quiero que vean que la escritura del archivo de registros, como ya lo vimos desde clases presenciales, es síncrona. ¿Qué significa que sea síncrona? Que requiere de un flanco de ascenso de reloj. Y obviamente no va a hacer la escritura en el flanco de ascenso de reloj en el cual liberó el 95, porque el flanco de ascenso de reloj en el cual liberó el 95 está antes de que yo active WR. Por eso se los puse tan desfasado. Entonces se van a dar cuenta que la escritura de esta instrucción se va a ejecutar realmente hasta el siguiente flanco de ascenso de reloj, que es por eso les tengo aquí dos flancos. Entonces, aunque en el segundo flanco, digamos, aunque ya salió el 96, yo apenas estoy ejecutando la escritura de la instrucción anterior. Es algo así como lo que vimos con las instrucciones de tipo Moore, con las salidas de tipo Moore en las máquinas de estados, en donde daba la orden y hasta el siguiente flanco de ascenso se ejecutaba la orden. Es por los retardos de propagación. ¿Ok? Entonces es aquí realmente el momento en el que se ve que la instrucción, en este caso de LI, tiene una operación de escritura síncrona que requiere de un flanco de ascenso de reloj. No lo puede hacer en el momento en el que lo ordena porque en el flanco de ascenso anterior, en el 1, ni siquiera lo está ordenando. ¿Sí me explico? Déjenme le pongo un 1 al dibujito, espérenme. Les decía, entonces, en el flanco de ascenso 1, o en el clock 1, ni siquiera se puede ejecutar la instrucción. ¿Por qué? Pues porque la instrucción apenas va a salir, se va a decodificar y tengo todo el tiempo a partir de que se decodifica hasta el siguiente flanco de ascenso de reloj para preparar los buses para que la instrucción se escriba, para que la instrucción realmente se pueda ejecutar, que en este caso la ejecución consiste en escribir un dato en un registro, ¿ok? Y lo que quiero que vean con esta diapositiva, pues es que todos los buses están llenos de datos. Aquí hubieron buses que me hicieron falta llenar, pero ustedes fácilmente con la instrucción y con el formato de instrucción, pues pueden saber qué es lo que tiene los demás buses, ¿ok? Ahora, siguiente ejemplo. Vamos con la instrucción ADD R4, R2, R7.
Vamos a suponer que el registro 2 tiene un 91 y que el registro 7 tiene un 32. Al final, si la ejecución de la instrucción es correcta, yo en el registro 4 pues tendría un 123, ¿ok? Entonces, primer paso, hay que entender qué es lo que hace la instrucción. Esta instrucción hace, suma el contenido del registro 2, que es el 91, más el contenido del registro 7, que es el 32, y guarda el resultado en el registro 4, que sería el 123. Ahora, hay que desglosar por pequeños pasos la ejecución de la instrucción. Les decía, esta es una instrucción un poco más compleja, entonces lo primero que hay que hacer es hacer fetch a la memoria de programa para obtener la instrucción. ¿Qué instrucción voy a obtener? Pues ADD R4R2R7, que es la tablita que está acá abajo. Luego, para que la ejecución de la instrucción se pueda llevar a cabo, lo primero que tengo que hacer es leer los registros 2 y registro 7. Eso lo tengo que sumar en la ALU y el resultado de la ALU lo tengo que asignar a el registro 4, ¿sale? Ahora, para entender esto, vuelvo al formato de instrucción. Si ustedes revisan su set de instrucciones, van a encontrar que esta instrucción ADD R4R2R7 es una instrucción de tipo R, en donde todos sus operandos son registros. Entonces, en los primeros 5 bits tengo el código de operación que corresponde a 0, luego tengo el código del registro D, que es el 4, el RT, que es el 2, el RS, que es el 7, 4 bits sin usar, y el código de función, en este caso, el código de función para la suma es el 0. ¿Ok? Entonces, ya tengo eso. Ahora hay que distribuir estos buses en la ruta de datos, que sería el siguiente paso. Y tienen esto que está aquí. Si se dan cuenta, hay más buses en color azul. ¿Por qué? Pues porque esos buses llevan los datos que tiene la instrucción. Entonces, vean, quedamos que esta instrucción dentro del programa que estoy ejecutando, no sé cuál, uh, la instrucción está en el contador de programa 38. Entonces, para que se saque esa instrucción, lo primero que debe pasar es que la pila saque un 38 por PCOut. PCOut llega a la memoria de programa y en el bus de instrucciones se obtiene toda esta instrucción, que es la misma de la tableta anterior, ¿ok? Ahora, esos bits, ¿a dónde se van? Bueno, los bits del 24 al 20, que son el código de operación, se van a ir a la unidad de control. Los bits del 3 al 0, que son el código de función, se van a ir a la unidad de control. Los bits del 19 al 16, que son de acuerdo al formato de instrucción, el registro en donde voy a escribir, se van a ir a Write Register directamente. Pueden irse, se van a dos lados, a Write Register o al multiplexor SR2. Ahorita se van acá, a Write Register y al multiplexor SR2. Luego, los bits del 15 al 0, los bits del 15 al 12, que son RT, me parece, se van directamente a Read Register 1. Los bits del 11 al 8 se van directamente al multiplexor SR2. Aquí está. Luego los bits del 7 al 4 no me interesan para esta instrucción, por eso no los pinté ahorita aquí de azul y ya. Entonces, y del 3 al 0 pues se van a la unidad de control. Entonces ya tengo distribuidos los bits de la instrucción hacia los buses directos a los que van. Ahora, eso no significa que a donde están llegando ahorita sea donde tienen que llegar necesariamente. Ya que ejecuté esto, lo que tengo que hacer es poner unos y ceros en los bits de control. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a poner esos bits unos y ceros? Pues voy a ir recorriendo la ruta de datos para ir poniendo los datos en donde los necesito. Bueno, quedamos que el primer paso es que yo lea los registros, tanto RT como RS. RT y RS los tengo que leer por read data 1 y read data 2. Read data 1 está direccionado por el read data 1 está direccionado por el bus read register 1. Al read register 1 le está llegando el número 2,
Entonces ese número 2 significa que por read data 1 voy a obtener el contenido del registro 2. Ahorita no me acuerdo, creo que el registro 2 tenía un 32. Ok. Entonces, por aquí tiene que salir el contenido del registro 2 y por acá tiene que salir entonces el contenido del registro 7. El registro 7 son los bits, viene direccionado por los bits del 15 al 12, del 11 al 8. Entonces, para que estos bits del 11 al 8 lleguen a Read Register 2, que es el bus que direcciona a Read Data 2, yo tengo que asegurarme que SR2, la señal de control SR2, valga 0. Y entonces con eso aquí tendría AR2 y AR7. Luego tengo que pasar a la ALU, pero si se dan cuenta no van directos. Hay antes unos multiplexores que son SOP1 y SOP2. Para que eso pase tengo que asegurarme que estén en 0. ¿Okay? Entonces me voy a ir a la siguiente diapositiva, ya para irles explicando. Entonces, les decía, para que los bits del 11 al 8 pasen a SR2 tiene que valer 0, que está acá abajo. Ahora, para que, para que tanto el 91 como el 32 pasen a la ALU, yo aquí tengo que tener en SOP1 y en SOP2 ceros, ¿ok? Ahora, déjenme ver. Sí, perdón, es que pensé que había puesto mal los operados. Para que el 91 y el 32 pasen a la ALU, SOP1 y SOP2 tienen que valer 0. Y acá abajo están. Luego, ya voy a hacer la suma. ALU-OP es un vector de 4 bits. Ya les había yo mencionado que lo que está en subíndice es o los bits que abarca o el número de bits, ¿ok? Entonces, ALU-OP es de 4 bits y si ustedes revisan su tabla de comportamiento de la ALU, van a encontrar que el código de la suma es 0011. Y este es el vector ALU-OP. Ahora, ya con eso tengo el resultado aquí en el bus de resultado ALU, res ALU, que tiene ya el 123. Este resultado tengo que hacer que llegue a write data. ¿Para qué? Para que lo pueda yo escribir. Porque ese era el último paso de la instrucción. De nada me sirve haber sumado si yo no guardo el resultado como lo dice la instrucción. Entonces, para hacer que este 123 llegue a write data, tengo que asegurarme que pase por todo el caminito. Y entonces el primer paso es hacer que avance hacia SDMD. Para que el 123 llegue a SDMD, la señal de control SDMD tiene que valer 0. Luego lo avanzo y SR tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque SR saca. Vean aquí es importante. SDMD tiene el valor 123. Ese 123 se puede interpretar de dos formas dependiendo del elemento en el que estoy. Para la memoria de datos se interpreta como una dirección de memoria. Para el archivo de registros se interpreta como un dato. Entonces, en el multiplexor SR, ustedes están eligiendo entre dos datos diferentes. El dato que salió de la localidad de memoria 123 o el dato resultado de la suma de la ALU. Entonces, ahorita, ¿cuál es el que yo quiero? Pues es el resultado de la ALU. Por eso SR tiene que valer 1 y avanza al bus SR. Ahora, ese bus SR llega al multiplexor SWD, que es este que está aquí, y para que en el bus SWD se escriba lo que hay en SR, SWD tiene que valer 1. Y en ese momento write data toma el valor del resultado de la suma. Ya tengo el valor del resultado de la suma, ya tengo el registro en donde voy a escribir, habilito la escritura con Shift Enable en 0, DIR en 0 y WR en 1. Y con eso tengo la microinstrucción completa. ¿Ya vieron? Aquí, otra cosa. SR, si SR lo hubiera dejado yo, SWD, si SWD lo dejo en 0, de nada sirve que yo haya hecho todo este recorrido bien de la suma de la ALU, del pasar los operandos a la ALU, de arrastrar el resultado hasta acá, porque al final de cuentas, si SWD vale 0, yo voy a escribir en la localidad de memoria dada por Write Register los bits que hay del 15 al 0 en la instrucción. Por eso quiero que se den cuenta que aunque se subdividen en varios grupitos de bits, dependiendo del bus en el que yo estoy, es la interpretación que se le da a ese dato. ¿Ok?
Bueno, entonces así quedaría su microinstrucción. Aquí algo que se me pasó, miren, ese R le puse 0, pero no es 0, tiene que ser 1. Déjenme lo corrijo de una vez, permítanme. Um, mm, mm, mm. Listo, ya lo corregí. Ese R tiene que valer 1, les decía, para que allí lo deje en rojo. Bueno, va en verde. Ese R vale 1. Ya lo corregí porque, ay, Dios mío, ustedes con cada error me linchan. Bueno, ese R vale 1 para que el resultado venga hacia acá. Y aquí un bit que les decía que no iban a encontrar dentro del vector de microinstrucciones aquí afuera en la ruta de datos es LF. LF es un bit que se activa siempre y cuando se haga una operación aritmética o lógica en la ALU. Siempre y cuando la instrucción que estoy ejecutando requiera de una operación aritmética o lógica. En la instrucción LI ya se dieron cuenta que la ALU también trabaja, nada más que no le hacemos caso al resultado. Por eso es que LF vale 0. ¿Por qué? Porque la ejecución de la instrucción LI no requiere que la ALU trabaje. Aunque lo hace, no lo requiere. Aquí sí requiere que la ALU trabaje, pues porque estoy haciendo una suma, que voy a almacenar el resultado en un registro. Entonces, LF lo activo. ¿Qué significa LF? Load flags. Lo que hace es cargar las banderas en la unidad de control. Acuérdense que la ALU, además de generar un resultado, genera banderas. Entonces, yo necesito decirle a la unidad de control, oye, carga las banderas para que actualices el estado del vector de banderas, ¿ok? Entonces, LF se va a activar si y solo si la instrucción requiere una operación en la ALU. Ahora, por último, esta sería la diapositiva en donde se ve todo el recorrido de los buses, cómo se llenan los demás buses. Aquí, si se dan cuenta, esta microinstrucción es mucho más compleja que la microinstrucción que se libera por medio de la ejecución de LI. Y es porque en esta instrucción particularmente, la mayoría de los elementos trabajan. Entonces, hay muchos más unos y ceros involucrados. Hasta donde yo recuerdo, no hay una instrucción que requiera todos los bits de control, pero esta es una de las más complejas, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ven los buses? Bueno, como es una de las instrucciones más complejas, pues hay más buses que me interesan a mí que estén involucrados. Entonces, volviendo al ejemplo de hace rato, yo tengo el contador de programa 38. Cuando pasa el clock 1, se libera el 38. Y, ay, espérenme, encontré otro error. Ay, perdón, muchachos. Listo, ya, perdón. Entonces, les decía, esta instrucción es una instrucción compleja y por eso involucra mayor número de buses aquí en control, pero al final de cuentas viene siendo la misma esencia de la instrucción anterior. Entonces, en el clock 1, yo estoy liberando el contador de programa 38. Eso significa que un poquitito después, por el bus de instrucciones, voy a sacar ADD. Y después, los buses de instrucción 24-20, 19-16, 15-12 y 11-8 se distribuyen. Eso es de manera instantánea porque al final de cuentas son buses. Después de un ratito, la microinstrucción se libera porque la unidad de control hace todo lo que tiene que hacer para poder decodificar la instrucción. Y se libera la microinstrucción. Y entonces, en ese momento, es cuando los buses también se llenan de datos. ¿Por qué? Pues porque necesita, por ejemplo, read data 1 y read data 2 se llenan de datos porque aunque ya tengo la instrucción, la localidad que voy a leer, al final de cuentas hay un tiempo de retardo para la lectura. Acuérdense, no es instantáneo. Entonces, se llenan read data 1, read data 2, luego se llenan SOP1 y SOP2, que también tienen cierto retardo de propagación, pero ya no lo quise aquí dibujar porque serían muchos pequeños retardos. Y luego la ALU también toma un cierto tiempo en hacer la operación una vez que le llegan los operandos y la orden de la operación. El tiempo que tarda en pasar el resultado de la ALU a SDMD, luego el tiempo que tarda en pasar de SDMD a SR y luego de SR a SWD, que es para que finalmente pase a Write Data.
y WR se levante en 1. Vean que WR lo levanté al mismo tiempo que se liberó la microinstrucción. Entonces, aunque los buses de Read Data 1 hasta SWD están desfasados a lo largo del periodo entre el clock 1 y el clock 2, yo no voy a hacer nada hasta que llegue el clock 2 cuando ya están listos los valores del resultado y WR está en 1. Y entonces, en ese momento, el registro 4 de tener un valor desconocido, yo no lo sé porque no tengo un programa completo, pasa a tener el valor 123. ¿Por qué les dibujo todos estos retardos de propagación? Porque si ustedes recuerdan, en una de las primeras clases que tuvimos de arquitectura, yo les comentaba que una de las técnicas para hacer más rápido el procesador era incrementar la frecuencia de reloj. Pero también les dije que el incremento de la frecuencia de reloj, o sea, el tiempo que pasa, o el periodo que pasa entre el clock 1 y el clock 2, depende del throughput o de la ruta de datos completa del procesador. Entonces, si estos elementos tardan mucho en escribir en los buses, pues estos desfases se van acarreando y todo eso le va sumando tiempo al throughput del procesador y es por eso que no se puede reducir el periodo, o sea, o aumentar la frecuencia. Entonces, de todo esto depende que el clock sea más o menos rápido. ¿Ok? Por eso es que les dibujo todas estas y para que vean que aunque en el clock 1 se ordena la ejecución de la instrucción 38, que en este caso es una suma, realmente el resultado de haber ejecutado esa instrucción está propiamente almacenado en el clock 2. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que hagan ahora es buscar en su set de instrucciones una instrucción y que me escriban en Classroom de qué instrucción quieren que saque la microinstrucción. Lo único que les limita es que no pueden ejecutar saltos condicionales elegir saltos condicionales, porque los saltos condicionales voy a hacer una presentación precisamente para los saltos porque son peculiares, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, me avisan por favor, porque su práctica 9, perdón, su práctica, ahí no sé ya en cuál vamos, la siguiente, 14, no me acuerdo, 13 o 14 es sacar las microinstrucciones del set de instrucciones. Algo que se me olvidaba. La relación de microinstrucción con instrucción es normalmente 1 a 1. Una instrucción, una microinstrucción. Una instrucción, una microinstrucción. ¿Ok? Bueno, entonces chequenlo y vayan eligiendo qué instrucción es la que quieren que saque la microinstrucción. Voy a sacar solamente una de todo el grupo. Entonces piensen bien cuál es la instrucción que me van a pedir.